Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película ¿Quién la ha visto morir? Película italiana, un giallo italiano dirigido por Aldo Lado y protagonizado por George Lazenby, que fue el actor que hizo de 007 en la película 007 al servicio de su majestad, que sería como el sustituto, el relevo de Sean Connery. Lo que pasa que al final solo hizo una película. La película tuvo mucho éxito, está muy chula la película y el tipo la verdad es que lo hacía muy bien como James Bond, pero él no quiso seguir haciendo películas del 007. Su carrera pues no llegó a mucho, no sabemos si hubiera hecho alguna más del 007, hubiera conseguido más, un poco más de éxito en su carrera profesional como actor, o no, porque el tipo en realidad era un modelo australiano, y bueno, pues no era actor, pero lo prepararon para la película del 007 y bueno, la verdad es que lo hizo muy bien. Igual que en esta película también defiende muy bien su papel. Pero su carrera no llegó al final a conseguir grandes logros. Como digo, no sé si fue acierto o no el rechazar seguir haciendo películas de James Bond, porque podía haber seguido haciendo películas de la saga, pero no quiso, por lo tanto tuvo que volver Sean Connery, que hizo Diamantes para la Eternidad, y luego ya el que cogió el relevo fue Roger Moore. Bueno, tenemos un giallo que tiene unas grandísimas virtudes, o sea, es un giallo buenísimo, lleno de misterio, con escenas de terror muy bien conseguidas y muertes no son excesivamente sangrientas, pero sí que son muy violentas y son muy vistosas. Ya sabemos que los giallos buscaban crear de lo grotesco, de lo macabro, buscaban crear cierta belleza, cierta plasticidad a la hora de realizar los asesinatos. Aquí tenemos eso, no son ultraviolentos, pero que sí tenemos esa esencia de belleza de los giallos y sobre todo de ultraviolencia. La película comienza en el año 65 en un pequeño pueblo de Francia, un pueblo nevado, en el que una mujer que va vestida de negro, totalmente de negro, con un velo, como si fuera una viuda, de aquí tenemos a la asesina, que es como una viuda negra, y mata a una niña pequeña, una niña que está jugando con su madre. La niña se va corriendo, por ahí, por la zona, están como en una especie como de bosque, todo nevado, se va corriendo hacia los árboles y lo coge esta mujer de negro y con una piedra se carga a la niña. Ya comenzamos con un asesinato a una niña pequeña. Estamos hablando de los años 70. Como digo, en aquella época se atrevían más los cineastas a mostrar ciertas cosas que hoy día no se atreven. O sea, ya de buenas a primeras matan a una niña y se ve cómo la mata, se ve cómo coge una piedra y empieza a esclafársela en la cabeza y se carga a la niña. Pasamos a el año 1972, que es ya el año de la película, en Venecia. La película está rodada en Venecia. Y aquí se nos muestra una Venecia como lúgubre, como decadente. Me recuerda mucho lo que es la fotografía, muy neblinosa, como esa especie de neblina que hay en Venecia, porque Venecia es una ciudad que está por encima del nivel del mar, o sea, por debajo, perdón, del nivel del mar, como Holanda. Entonces hay mucha humedad. De la humedad pues se forma como niebla, entonces hay como una especie de bruma que rodea pues Venecia, y le da como ese aporte como tétrico, como un aporte bastante siniestro, y eso recuerda bastante a la película Amenaza en la sombra, que también vemos como esa Venecia turbia, sórdida y con un rollo como muy pesadillesco, tiene una imagen como muy pesadillesca, además de que es una ciudad que da bastante juego lo que es para el cine de terror, igual que si lo hubieran rodado pues en Roma o en Florencia, porque al ser ciudades muy artísticas, tenemos muchas iglesias, tenemos muchos teatros, muchos monumentos, le da ese corte gótico en lo que es, digamos, la escenografía, le da ese corte gótico que con esa neblina pues tiene ese rollo entre giallo, que la película es un giallo, pero que recuerda también al gótico italiano. Entonces, bueno, George Lazenby es un escultor que vive allí en Venecia y su hija ha venido a visitarle, su hija pequeña, porque están separados, la mujer y él, la mujer vive en Londres, la hija vive con la mujer en Londres, pero de vez en cuando va a visitar a su padre a Venecia. Entonces va a visitarlo, la niña recuerda mucho a la niña que en un principio ha sido asesinada, porque es pelirroja, o sea, es igual que la primera niña, que pues igual, es parecida. Entonces vemos como esta mujer de negro, que en un principio, hace años, se encontraba en ese pueblo de Francia y ahora se encuentra en Venecia, está siguiendo a la niña.
y en más de una ocasión intenta capturarla. Lo que pasa es que la niña tiene suerte de que no sucede porque aparece el padre, aparece algún niño por la calle o lo que sea, y entonces, bueno, como que se salva por los pelos. Pero ya vemos cómo la está acechando a esta niña, esta mujer de negro. Por supuesto, vemos la vista subjetiva del asesino, como en todos los yalos, pero a diferencia de otros yalos en los que cuando vemos al asesino generalmente pues lleva un pasamontaña, o lleva una chaqueta, un gorro negro. Aquí es una mujer, o sea, es una mujer o un hombre que se disfraza de mujer, pero es como una viuda. O sea, aquí el tipo lo que es la escenificación del personaje es el de una mujer vestida de negro con un velo, o sea, como si fuera una viuda, como si fuera una viuda negra. Entonces va siguiendo, va acechando a la niña hasta que un día la atrapa. El padre va buscándola porque la deja jugando con unos niños en la calle y él ve a una chica que está liado con esta chica y bueno, pues se va a acostar con ella pensando en que no va a pasar nada porque es de día, está con otros niños jugando en la calle, pues ¿quién va a pensar que va a suceder algo? Claro, luego resulta que como la niña no aparece, la empieza a buscar, ya se preocupa, va a casa de un amiguito de ella a ver si estaba allí, a ver a otro, no la encuentran por ningún lado hasta que la encuentran ahogada. Y saben que ha sido asesinada, porque, bueno, pues aparte de que podían pensar de que a lo mejor ha caído ahí, pero es que tiene signos de estrangulamiento, o sea, no es que haya muerto ahogada en el agua, sino que ha muerto y luego la han tirado al agua. Entonces, bueno, la mujer llega desde Londres hasta Venecia para asistir al entierro y, bueno, pues un poco ayudarse mutuamente, ¿no? Porque en realidad ella sigue queriéndolo a él, lo que pasa que pues como que estaban separados y, bueno, ella quiere como retomar un poco la relación con él. Y al ver que la policía prácticamente no tiene pistas y es muy difícil que puedan coger a un asesino que no tiene ningún tipo de relación con la niña, o sea, cuando muere, actúa un asesino en serie, que no es que aquí sea un asesino en serie porque es la primera niña que ha muerto, no ha habido un precedente. Bueno, sí, en realidad dicen que el año anterior hubo otra niña de las mismas características, una niña pelirroja que también murió. Y no cogieron al asesino, porque es difícil coger un asesino en serie. No tiene nada que ver con la víctima, no es un familiar. Siempre el primer sospechoso cuando muere alguien suele ser un familiar cercano, o bien el marido, la mujer, los padres, los hermanos, los hijos, o sea, algún amigo cercano, pero claro, el asesino en serie no tiene ningún tipo de cercanía con la víctima, entonces es difícil cogerlo, sobre todo cuando se alarga tanto en los crímenes. O sea, fue un crimen el año pasado de una niña con características similares y muerta de forma similar, entonces, bueno, si cada año mata a una niña, pues es complicado cogerlo. Entonces, al final, pues este hombre hace de detective. Y es como los yalos, siempre una persona corriente, que no es policía, que no es detective, es el que hace de investigador en un misterio que lo envuelve bastante terrorífico. Lo que pasa es que aquí la persona que hace de detective no es una persona cualquiera, está involucrado en la trama. O sea, es el padre de la niña que ha muerto. Por norma general en los yalos suele ser pues alguien que es testigo de algún asesinato, alguien que ha muerto alguna amistad, no suele ser una persona que sea tan cercana al misterio como es el caso de este hombre. Él es cercano puesto que ha muerto su propia hija, entonces por eso él tiene interés en resolver el caso y en averiguar quién ha sido el asesino de su hija. Entonces empieza a investigar, empiezan a aparecer sospechosos, aparece un abogado que resulta que era el abogado de la familia que perdió a su hija el año anterior. Y esto sin contar lo que sucedió en Francia, porque estamos hablando del año anterior que sucedió una muerte de una niña de características similares, pero en Venecia. Pero es que en el año 65, hace 4 años, también murió una niña de características similares, pero en un pueblo de Francia. Entonces, bueno, pues ya investigando llega hasta este abogado que también es como que lo habían acusado de abuso infantil. El abogado este resulta pues que conoce a un tipo que es como una especie de vendedor de arte, que es el que le compra las esculturas a él, que también parece que está metido en negocios turbios, tiene una amante que a la vez está liada con otro y parece que todos quieren ocultar algo, que todos tienen algo que ocultar. Y empiezan a aparecer muchos sospechosos. Ahí está un poco el decir, bueno, pues yo creo que es este, yo creo que es el otro, y a medida que van muriendo estas personas, pues ya vas descartando sospechosos. No voy a desvelar el final, no voy a decir quién es el asesino, puesto que ese es el kit de la cuestión, ese es el aliciente también pues, para ver esta película, aparte
de lo bien rodada que está. O sea, tiene toda la estética de los giallos, vista subjetiva del asesino, tiene esos planos siguiendo, como el asesino va siguiendo a las víctimas, por toda Venecia, como digo, con esa bruma, en lugares también muy artísticos, utiliza mucho artísticamente el envoltorio que tiene, esas iglesias, esos monumentos que hay pues en Venecia, todo con un halo onírico y pesadillesco que le da ese tono siniestro y lúgubre. Las escenas de asesinatos, como digo, no son excesivamente sangrientas, pero sí son muy violentas y están muy bien realizadas, con esa belleza esa belleza dentro de lo macabro. O sea, son muy macabros, son muy violentos, pero a la vez tienen como esa belleza visual, esos planos a los ojos, esa boca que se abre como y se ve cayendo la sangre poco a poco. Juega muy bien con los elementos de esa ultraviolencia, pero escenificada de forma artística, y la verdad es que la película lo hace muy, pero que muy bien. Y uno de los puntos fuertes que tiene, aparte de que el misterio es bastante... está muy bien conseguido, o sea, te mete en la película, porque es como que una pista te lleva a otra, de un sospechoso te lleva a otro, parece que todos tienen algo que ver en la trama. Cuando se resuelve todo, que hay como una especie de un giro final, que era muy típico en los giallos, cuando parece que este es el asesino, pero resulta que no, que era este otro. Tiene algo parecido, pero no llega a ser un doble final, no llega a ser lo que hemos visto, de ese doble final que hemos visto en otros giallos. Es diferente. Pero sí que es verdad que cuando se resuelve el misterio, que te tiene todo el rato intrigado a ver qué es lo que sucede, es bastante perturbador, es bastante chungo lo que se descubre, y la verdad es que es crudo con lo que se descubre. Aparte de que es una película cruda también por la muerte de niñas, que estamos viendo muertes de niñas en la película. Pero sobre todo al final tiene como una especie de persecución final con la mujer de George Lazenby, tiene como una persecución final más típica de los slashers que de los giallos, y está muy bien realizada, muy bien planificada, porque es de noche, como digo, con esa bruma, esa cámara que está muy cerca, estrechando el plano, muy cerca de la protagonista cuando huye, esos primeros planos a la cara viendo pues el rostro de terror que siente la protagonista al ser perseguida por el asesino. Vemos las piernas como va corriendo tanto de la víctima, de esta chica, como del asesino que va detrás, y juega muy bien con todos esos escondrijos, esas calles estrechas, oscuras, el juego de luces y sombras. También una escena en la que entra un ascensor y va bajando el asesino por las escaleras intentando cogerla mientras ella baja en el ascensor, genera mucha tensión, es una escena de terror muy muy bien realizada. Y también el utilizar esos planos tan cercanos y ese juego de luces y sombras, aprovechar esa oscuridad y esos callejones estrechos, hace que nos desubiquemos, que no sepamos muy bien en realidad dónde se encuentran en cada momento. Entra en un edificio, sale, y este es un poco como desubicado. Eso es lo que busco un poco, marear al espectador y desubicarlo, que no sepa muy bien dónde se encuentran la víctima y el asesino, y la verdad es que lo consigue y lo hace muy, pero que muy bien. Las escenas de terror están muy bien realizadas, consiguen ponerte en tensión. Este asesino o asesina puede ser una mujer, parece una mujer, puede ser un hombre disfrazado de mujer, da muy mal rollo, porque coño, una viuda de negro ahí da muy mal rollo. Así que tenemos una película que tiene mucho suspense en la faceta de suspense, porque ya sabemos que los giallos tienen esa mezcla de suspense, terror. Bueno, en la parte de suspense funciona muy bien, tenemos un misterio muy intrigante, que se va desvelando poco a poco y que va generando también cada vez como más incógnitas y más sospechosos, pero por otro lado también tenemos escenas de terror muy bien realizadas, escenas de terror que crean tensión, sobre todo en la parte final, con esa persecución que es muy tensa y es más propia como de un slasher, pero con esos elementos góticos ambientales y la dirección más a lo italiano,
esos movimientos de cámara, esa persecución hacia la víctima con esos travelings que van siguiendo a la víctima, como digo, para que te desubique y sientas el agobio que siente la víctima al correr de noche muchas veces y no saber en dónde te encuentres, está todo oscuro y al final ya no sabes ni de dónde entras ni de dónde sales. Y eso es lo que busca el director en el espectador, que sienta el mismo temor y la misma desubicación que siente la víctima. Para mí, un giallo de primera que no os podéis perder. Poco más que decir, como digo, no desvelo el final, que es bastante sorprendente, pero más que sorprendente es crudo lo que se desvela de por qué ocurre lo que ha ocurrido. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.